A reading from the second book of Lectura Samuel. del segundo libro de King Samuel. David said to En Joab, aquellos the leader of días the el army, rey ordenó a Joab y a los jefes del ejército que "Tour all the estaban con tribes él: in Israel, vayan por and, todas las if you tribus wish, de Israel, register desde Dan everyone hasta so that I Beerseba, may a guide hacer my el people." censo de la población, Joab then para replied to que the yo king, sepa "Give cuánta number gente of tengo. registered." Joab In Israel entregó there al were rey los 800,000 resultados men del fit for censo. military service, Ahí en Israel había to judge 800.000 hombres aptos 500,000. para el servicio militar y en Judá Afterward, however, 500.000. David Pero regretted después de haber hecho el it censo del and said pueblo a to the David, Lord, le "I have remordió la sinned in conciencia y Israel, dijo al Señor: he Now, cometido un grave error. forgive the guilt of Ahora, Israel, Señor, perdona la for I have culpa de tu committed this siervo, sin." porque he hecho una When locura. David rose in the Antes que morning, David se the levantase Lord por la had mañana, spoken to the el prophet Gad, profeta Gad, David's vidente servant, de David, saying, recibió "The la Lord palabra said del to me, Señor. this Vete a is what the decir a Lord David: says, así dice el I Señor, offer you three te alternatives. propongo tres castigos, Choose one of them. elige uno Go up y yo now lo and I will ejecutaré. inflict it on you. Gad se Gad then went to presentó a David and David informed him. y le He asked, notificó: "Do you ¿qué want castigo 3 years' escoges? famine to come 3 años upon you, de hambre en tu or food territorio, from your 3 meses land? huyendo 3 months perseguido por tu long enemigo, plenty, o 3 días de or peste en tu 3 days' territorio? pestilence in your land?" ¿Qué le respondo Now al this Señor arise and que me decide, ha lest I enviado? lie to him who sent me. David contestó: David answered estoy Gad, en un gran "I am apuro. in very serious difficulty. Mejor Let us fall by es the hand caer of en God, manos de for Dios, he que es is gracious, compasivo, que caer en manos de let me hombres. not fall by the El hand of Señor man." mandó entonces la peste a Thus Israel, David chose the desde la pestilence. mañana hasta Now el it was tiempo time of the rainy señalado, harvest, when the y plague desde broke out Dan among the people. hasta Beerseba The Lord then sent pestilence murieron over Israel 70.000 from morning hombres until the time of del evening, pueblo. and El ángel 70,000 died. extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. But when the angel stretched forth Entonces his hand David, toward al Jerusalem ver to destroy al it, ángel que the Lord estaba revealed the calamity, hiriendo a la and said población, to the angel who dijo al caused the Señor: destruction of soy yo Israel, el que he pecado, "Enough soy yo now, el culpable. stay your hand." ¿Qué han hecho estas The ovejas? angel of the Lord was then Carga saying, la mano "Possession sobre mí 4 of Arona the y Jebusite." sobre mi familia. When David saw the angel El who was Señor striking the people, he se said to the Lord, arrepintió del "It is I castigo who have sinned. It is I, the shepherd, y who dijo have done wrong. al ángel que But these your estaba people, what have they asolando done? a Why la should we be población: kindred?" basta, The word of the Lord. detén tu mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, forgive the wrong I have Señor, committed. perdona mi culpa y mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Blessed is he whose Dichoso el que está absuelto en sin su is covered. culpa, a quien le Blessed han the man who sepultado does su no evil, pecado. and commits no Dichoso el hombre a offense, quien el Señor no whose le spirit apunta knows no el guile. delito. Lord. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Then I acknowledged my sin. Había pecado, lo My guilt reconocí. I covered No not. te encubrí mi I said, delito. "I confess my Propuse: fault," confesaré al Señor mi culpa, and you y took tú away my perdonaste mi culpa y sins. mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. For this shall every Por eso, faithful man pray que todo fiel te in time of suplique en el trouble. momento de la desgracia. Though La it be crecida de high las as a aguas mountain, it caudalosas shall not reach out. no lo alcanzará. Forgive Señor, perdona mi culpa y mi pecado. You are my shelter Tú from eres mi tempest. refugio, You will preserve me me. libras del With peligro, glad cries me from my mouth, rodeas de cantos de you liberación. bring me around. Lord, forgive Señor, me. perdona mi culpa y mi pecado. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii
secundum Marcum. Jesus departed from there En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. by his disciples. Cuando llegó el sábado, He began to teach, empezó a enseñar en la sinagoga. and many who heard La him were multitud que lo astonished. oía se preguntaba asombrada, Where did this man ¿de get dónde all saca this? todo eso? What kind of ¿Qué wisdom? sabiduría es esa que le han enseñado? What mighty Y esos deeds milagros de sus by his manos. hand? Is he not the ¿No es este el carpintero, son of Mary, el hijo de María, and the brother of James, hermano de Santiago y José, and Simon? y Judas y Simón? And are not ¿Y his sus sisters hermanas here with us? no viven con nosotros aquí? Took offense. Y desconfiaban de él. Jesus said to them, Jesús les decía, a prophet is not no desprecian a un profeta más que en su tierra, and among his own entre kin, sus parientes y en su casa. so he was not able to, No pudo hacer allí ningún milagro, apart from curing solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. on them. He was amazed. Y se extrañó de su falta de fe. Verbum Domini. Just to take care of a problem that we oftentimes hear Solo about. para encargarnos de un problema que a menudo escuchamos, Reduce Our Lady, las personas que quieren minimal reducir a role, la will Virgen say, y well, see, que she had tenga un all these papel other mínimo, kids after dirán, Jesus. oh, ya These tuvo are otros Jesus' hijos brothers and después de sisters. There's Jesús, a problem eran with los that. hermanos de Jesús, If pero you hay un read your problema Bible, con eso. Si leen la you'll know the Biblia, problem. These same notarán el brothers problema. of Jesus are Estos mentioned mismos hermanos de Jesús se again in mencionan chapter 15, verse 40. nuevamente en el capítulo 15, versículo 40. But they're the Pero sons of a woman named los hijos Mary, de una mujer not de the nombre mother María, of no la Jesus, madre de who's Jesús, standing at the cross. quien está Mary, the mother al of pie de la James and cruz. Joseph, was standing María, there. la It's madre de also mentioned, Santiago y same José, thing in está parada ahí. Se menciona lo mismo Gospel of Saint Matthew. en el Evangelio según San Brothers are Mateo. named, both Se les here in Nazareth menciona por and nombre a los hermanos, tanto en as the Nazaret mother of the como sons of a a woman named Mary standing at the cross. los hijos And de una in madre, de John una 8, madre llamada verse María en la 25, cruz. she is Y en, called the sister en San el of Evangelio según San Mary, Juan, a ella se the le mother of llama la Jesus. hermana de María, la madre de So Jesús. her sister, now wait a minute. Así que Why su are hermana, there esperen un two momento, ¿por girls qué named Mary hay in the dos same family? hijas That's not con el hard nombre to find. María en la misma familia? Bueno, no es Because difícil de darse her cuenta, husband was porque Clopas, su esposo, right? Cleofás, So the brothers of Jesus así are que the los hermanos de children of Jesús son Clopas los and hijos another Mary. de Cleofás y otra And María. Clopas Y is Cleofás described to es, us by se le describe, Saint Jude, the apostle Judas, lo describe el San patron saint of Judas, el worst cases. apóstol San Judas, His el grandson said that santo de los Clopas casos was imposibles. Saint Su nieto Joseph's cuenta brother. que So these are the in-laws. se trataba This was Joseph's del brother, hermano de and Cleofás. Mary was José era el hermano de Cleofás y María era la cuñada. Así que, there's no word y for sus cousin hijos, in Aramaic, en, so they en just el call them brothers. arameo no existe la palabra So that's primo, why. así Just que clear simplemente that les up. llaman hermanos. Así And que es read muy your fácil Bible more de carefully darse next cuenta de eso. Lean la Biblia con más cuidado la próxima vez. time. More Pero, important, más importante aún that es knowing the family, que knowing that Jesus had been the carpenter. al conocer la familia, al Again, saber another que Jesús había sido argument, some carpintero, people say, well, y tecton ese es otro means argumento que la someone gente who works suele with suscitar. stone. They worked Tecton with significa stone. alguien que They trabaja work con with piedra. trees, too. Sí, trabajaban It's con just piedra y part of también life. con There's árboles. a lot more Es rock parte de la vida. in Hay Israel mucha than más there is roca en wood. Israel So que of en course they use madera. stone. Así que por But, supuesto que usan you know, piedra. by calling him the carpenter, Pero al well, llamarle it's el interesting carpintero, in es Matthew 13, interesante. he's the En son San of the Mateo carpenter. 13, él All es el that hijo del indicates carpintero. is that Todo esto Jesus indica learned Saint que Joseph's Jesús trade. aprende el That's not oficio de San unusual José. in Eso no es this inusual village en society. ese tipo de Nazareth was sociedades. maybe 200 people. Nazaret quizá tenía So 200 it was personas. a big town.
no era un And gran pueblo. you say, wait a minute, he made my Y chair, dirán, he esperen un made the momento, table", él me hizo la silla, él you me know, hizo things like esta that. So mesa, they would cosas así. use Así que their solían knowledge utilizar of su Jesus and the conocimiento relationships de Jesús as y las a way relaciones to como una avoid manera making para acts of evitar faith. That's the realizar real actos de issue. fe. Ese es el verdadero And that they wouldn't asunto. believe in him. Y They para no creer en él, say in a rhetorical decían kind of de question, manera where did this retórica, man get all preguntaban, this? What kind ¿de of wisdom has dónde been given him? obtiene él todo It's a esto? ¿Qué tipo de rhetorical sabiduría ha question. recibido? Es una Instead pregunta of saying, retórica, hey, wait a en minute, lugar de where decir, did he esperen get un this? momento, Because ¿de dónde answering obtuvo where esto? that wisdom Porque comes si from, respondemos to de be dónde able to proviene esa say the things sabiduría, he does para and poder do the miracles he hacer las does, cosas que él hacía y los milagros que being able to realizaba, answer that el might poder lead responder you to eso an act puede of llevar faith in him. a uno a un acto de fe en él. You would have to make that kind Uno tendría of que decision. tomar ese tipo de And decisión. they use rhetoric to Y utilizaban avoid la faith. retórica para evitar la fe. Now, Bien, ahora, one of the things that we una de las cosas que remember, I think, debemos recordar, is that creo, this is not es que just a problem no of se the trata people of solamente de un Nazareth. problema con In fact, by el the pueblo de second Nazaret, century, de hecho, maybe para the el first siglo century, segundo, pero we más see adelante, one en el of siglo the primero, oldest vemos baptistries una de known, los baptistry at the house of the filas Annunciation. bautismales conocidas en la casa de la Anunciación, la casa de la And Virgen. there's another one over Y hay otra in the house next door that they said en la was of casa al the costado, Sisters. que se dice They era de lived San in José, caves. porque vivían en Another cuevas. thing, our Lord was a Otra caveman, cosa, el not only Señor was born in era one, un hombre de in las cavernas. No Bethlehem, solamente nació en una cueva, en Belén, people lived in caves. You sino can que la still gente see them. vivía en cuevas y aún se puede They're ver. still there. They uncovered them when they Aún built the existen. new Las basilica. descubrieron cuando construyeron la nueva basílica. It seems that the people of Nazareth eventually Y parece did que el come to pueblo de faith Nazaret and más adelante were llegó a la Christians. fe y se We hicieron see that cristianos. that's one of the Y reasons podemos that ver the eso. Romans Es una de las didn't razones por la que destroy los romanos when no they los attacked destruyeron Israel in the cuando Jewish atacaron a revolt Israel y en la 66. revuelta They wouldn't judía del año Nazareth because 66. they weren't Evitaron part of the Nazaret revolt. porque no They eran parte remembered de la what revuelta. Jesus had said Recordaron lo que about Jesús había dicho danger. acerca de And they los stayed peligros out, por venir Christians y throughout, stayed away permanecieron fuera de from the todo revolt. eso. They Eran didn't take part cristianos. in it. No tomaron And parte en la revuelta. one of the key things for us, Y una de las cosas clave para nosotros es nuevamente no enfocarnos solamente en su falta de fe, our sino own ver culture nuestra propia as a cultura culture of Nazareth. como una It's a cultura Nazareth culture. de Nazaret, es una cultura nazarena. Our Western culture Nuestra is cultura occidental on está Christianity. edificada sobre el cristianismo. It was the Benedictine monks Fueron los who monjes benedictinos evangelized all quienes over Europe evangelizaron when por toda Europa, those of us who are from cuando aquellos de European nosotros que somos de background can descendencia look back europea our solemos ancestors running mirar a around nuestros ancestros destroying things, cutting off que heads, iban por robbing ahí and destruyendo torching. cosas, And it was the matando, Benedictine violando y monks, robando. many of Eran them los coming from Ireland and monjes especially benedictinos, England, muchos de ellos to provenientes de Irlanda y especialmente evangelize Inglaterra, the para continent. evangelizar al And continente. from those monasteries came many of the cities of Europe. Y de esos monasterios, de muchos de ellos, provinieron muchas ciudades de Europa después de que los bárbaros las destruyeron. Muchas ciudades nacieron a partir de los ministerios. Its Por Latin name ejemplo, is Monachium, Múnich, monastery. la ciudad de Múnich. Salzburg Su is nombre built en around latín a es monastery Monachium, que significa of monasterio. Benedictine sisters. Salzburgo All está over Europe. construido alrededor de un monasterio benedictino, Our igual culture con toda goes Europa. back Nuestra to cultura se Christian remonta roots, a and las raíces cristianas. what we see is this Y lo que vemos rejection of es Christianity un that has rechazo been going del on cristianismo not just now. que ha estado We see sucediendo this no very solamente ahora, clearly in lo vemos the muy 18th claramente century forward. en el siglo XVIII en adelante. And pay attention to this. Y pongan atención a lo As siguiente. Western society A medida que has la sociedad rejected its occidental Christian
rechaza sus orígenes cristianos, se ha convertido en una sociedad nazarena en este sentido, de que utilizan su conocimiento del cristianismo para decir, oh, la iglesia hizo esto, hizo lo otro. Utilizan ese tipo de retórica, no muy diferente a la retórica que vemos aquí, cuando tratan de justificar los milagros. Dicen, oh, Jesús no multiplicó los panes y los peces, sino solamente hizo que compartieran. Tratan de sacar explicaciones para deshacer lo milagroso y para hacer irrelevantes las enseñanzas de Cristo. ¿Y con qué las reemplazan? En la iglesia traen, sal- traen personas como Napoleón Bonaparte y Maximiliano Robespierre, quienes van por ahí sembrando la muerte en Europa. Cuando rechazan el cristianismo, crean una cultura de la muerte. Robespierre cometió el primer genocidio en la historia europea moderna, cuando mató 200.000 personas comprometidas a su fe católica en el occidente de Francia. La guerra de Napoleón Bonaparte fue una de las peores guerras en la historia europea hasta ese entonces. Murieron más personas en sus guerras que lo que habían muerto en todas las guerras cristianas antes de ello, combinado. Y luego vemos que introducen el nacionalismo y el industrialismo. El industrialismo a menudo es utilizado por el Estado no para desarrollar la prosperidad y el bienestar, sino para aprovecharse de los obreros, para casi esclavizarlos. Lo utilizan para hacer crecer la riqueza industrial, para hacer crecer sus ejércitos, para poder pelear guerras mucho más devastadoras. La guerra civil en los Estados Unidos. Más personas murieron entonces que en 250 años de todas las cruzadas por la industrialización. La Segunda Guerra Mundial fueron 25 millones, perdón, la Primera Guerra Mundial fueron 25 millones, la Segunda Guerra Mundial fueron más de 50, fueron como 55 millones. Y vemos cómo el reemplazo de los gobiernos nacionalistas o el socialismo nacionalista o el comunismo llevaron a la devastación de 305 millones de personas que han muerto en guerras y genocidio en el siglo XX. 40 millones de mártires. Esto es lo que sucede cuando permanecen en la superficialidad de las preguntas retóricas. Oh, ¿qué ha hecho la iglesia? Bueno, déjenme decirles, civilizó a los bárbaros que llegaron a Europa. Ustedes desestiman a Cristo y lo vuelven algo retórico y regresan a un barbarismo peor que cualquier cosa que sus ancestros se hayan imaginado. Esa es la realidad y no debemos pensar que es muy diferente ahora, como vemos cuando las personas quieren ocupar puestos políticos gracias a la sangre de niños inocentes en el vientre materno. ¿Creen acaso que eso es una mejoría? Eso es un rechazo de Cristo. Vemos cómo el rechazo de Cristo llevó a la esclavitud, negando la dignidad de las personas, mientras que los ricos, los empresarios tenían plantaciones, decían, no podemos dejar que el cristianismo sea un obstáculo para acumular riquezas. Cuando hacemos a Cristo a un lado y utilizamos la retórica para hacerlo de lado, la sociedad cae. Y eso se relaciona en cierta forma a nuestra fiesta de hoy, de San Juan Bosco, quien nació en una aldea y en Italia estaba en medio de ese tipo de rechazos a Cristo.
a And todo you, su ministerio. Napoleon had Napoleón devastated much había of Italy in his devastado gran wars. parte de Italia en sus guerras. Industrialization La was destroying industrialización families. estaba destruyendo a las And he familias came across y so él many kids playing, vio que on muchos their own, niños, playing in the marketplaces había and muchos niños stuff, jugando solos because en they los had no mercados y otros family lugares to en la serve calle them, porque no tenían and they familias became que los rough cuidaran and mean. y se He volvían hoscos y used his malos. skills. He used to Él utilizó hunt sus for birds, habilidades. Él sell the solía birds, cazar and go to pájaros, vender los magic pájaros and juggling shows to e ir learn a how to do juggling. espectáculos de magia y As a malabarismo para priest, aprender a hacer he would malabarismo. juggle on the Cuando town era square, sacerdote solía hacer fascinate malabares people, en and la then plaza pública, preach the gospel and fascinando a las teach the personas y luego catechism as he predicaba el juggled. evangelio, enseñaba el catecismo a la vez He que would do that, hacía and then malabares. gathered a Y community luego called the reunió una Salesians, comunidad llamada los largest ordination Salesianos, in the church, una de las órdenes to más grandes en la help iglesia, train these boys para and ayudar prevent them from a going educar a esos down niños that y path evitar que of being cayeran por ese camino people of de Nazareth that reject ser Jesus. nazarenos que Instead, rechacen a help them Jesús. to come to En know lugar, les Christ. ayudó a que lleguen a conocer a Cristo. And we ourselves, Y nosotros in the mismos, face of the change in enfrentados culture, al cambio en la have to cultura, be alert. tenemos que estar Our alertas, culture que is nuestra trying to cultura be and is está succeeding in many ways tratando de at ser y está teniendo rejecting éxito en muchas Christ, formas, está and then rechazando a rejecting Cristo family y and luego family-based rechazando a la breakdown. All familia, these things el are a result. desmoronamiento de la Not familia. treating marriage Todas as estas something cosas that son producto, is a lifelong commitment, el where no a man tratar al and a matrimonio woman como un raised in compromiso para eternal toda la love vida, for donde un hombre y una generations. mujer tienen All hijos these y los things are crían con breaking amor down. y uno al otro. And in the Todas face estas of cosas that, se están desmoronando. to Y call ante our ello, society to recognize hacer un llamado a nuestra what sociedad a Jesus reconocer had done lo que and Jesús still hizo can do y to aún puede transform hacer us. para Coming transformarnos. back to Him El will make regresar us a Él better people. nos convertirá en mejores He will personas. transform us Él into ha His de saints. transformarnos en Society santos. without Him La will sociedad sin destroy Él us. nos A destruirá. government without Christ will be Un gobierno sin Cristo As we será see in destructivo, history, como and vemos en la with historia, risks still there for y mass con riesgos destruction aún with great presentes weapons. de destrucción masiva con No, no, no. grandes armas. Jesus Christ. Buscamos a And we will Jesucristo not let our y passive no knowledge of Him permitiremos que nuestro become conocimiento so as to del dismiss pasado Him. de Él se vuelva retórico Rather, como para see desestimarlo, this sino as más a bien call to hemos de even verlo como greater un faith. llamado a incluso una fe This mayor is the en point Él. of today's gospel. Ese es el llamado del Evangelio de hoy.